Petición de una persona acusada falsamente. El Salmo 7 es uno de esos poemas difíciles por el tema que tratan, que es un tema denso, es un tema violento, pero también difícil por su construcción. De hecho, ya en el comienzo, en el subtítulo del Salmo tenemos alguna dificultad presentada porque dice Salmo 7, Sigayón de David, que elevó al Señor acerca de Cus el benjaminita. El término cigayón es difícil de traducir. Hay traductores que hablan de distintas expresiones que se pueden utilizar para traducir esta palabra. Algunos hablan de que es una especie de arreglo musical, otros hablan de que puede ser traducido como la palabra clamor. Hay una que a mí me gusta y que aparece en algunas traducciones que es confesión. Entonces el texto quedaría como confesión de David que elevó al Señor acerca de Cus, el benjaminita. La verdad es que la palabra Cus en este momento es una región geográfica que hoy día sería la región que está más o menos en el área de Sudán. Y este término Cus no aparece directamente relacionado a nadie con la experiencia de David en la Biblia. De hecho, ni siquiera Cus el benjaminita aparece relacionado con David. Por lo tanto, a partir de aquí hay numerosas posibilidades de que esto sea una referencia histórica. Referencia histórica relacionada con la posibilidad de que en algún episodio de la vida de David, Cus el benjaminita haya sido una especie de aliado de Saúl que persiguió a David. Pero no es nada muy seguro, no es nada muy claro respecto de esta referencia histórica. Entonces, desde el comienzo este salmo ya se nos presenta con alguna dificultad para poder interpretarlo adecuadamente. Y luego vienen las primeras dificultades del texto, que son la petición del salmista en primer lugar. De hecho, si leemos los dos primeros versos, los podemos ver de la siguiente forma. Dice, sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Líbrame de todos mis perseguidores, de lo contrario me devorarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me libre. Lo que está pidiendo aquí el salmista es liberación de sus enemigos. De alguna forma podemos interpretar que algo estaba pasando con David, estaba siendo perseguido, lo querían atacar. Es más, compara a sus enemigos con leones. Y esta comparación de los enemigos con leones, con otros animales del campo, con alguna bestia salvaje, es una comparación muy común que se utiliza en los poemas bíblicos y también en los poemas antiguos que son de otras civilizaciones. La idea de hacer esta comparación no tiene que ver no tiene que ver necesariamente con animalizar la figura del enemigo, sino que además de darle como esta figura animalesca, tiene que ver con la forma en que actúa el enemigo, sino que la idea de que el enemigo sea comparado con un animal tiene que ver porque este enemigo no tiene escrúpulos en su maldad, no tiene escrúpulos en la ejecución de sus obras. Entonces el salmista aquí está sintiéndose violentado, está sintiéndose oprimido por estos enemigos que actúan sin escrúpulos y sin ninguna moral. Entonces, a lo largo del Salmo, el poeta va a pedir que estos enemigos sean destruidos o que sufran lo mismo que le pasó a él. David en este caso reacciona con rabia eh, y, y pide que Dios haga con los enemigos de él lo mismo que los enemigos querían hacer con David. Entonces es una reacción como bien visceral que hay acá. Y si avanzamos en los versos 8 y 9, dice lo siguiente, el Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Págame conforme a mi inocencia. Dios justo, que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Entonces al final
en esta parte lo que está diciendo es que si nosotros hoy día estamos pasando por un momento en que sentimos que hay enemigos que nos están atacando sin escrúpulos, la invitación del salmista es a confiar en Dios. Al igual que en los otros salmos anteriores, eh, el salmista dice, el Señor es el que va a juzgar a los pueblos, el Señor es el que va a juzgar a los impíos. Muchas veces es difícil tomar esta acción, muchas veces es difícil tomar esta postura al respecto, pero es la invitación que nos hace el salmista, dejar que Dios traiga juicio contra aquellas personas que nos pueden estar persiguiendo, a los que están siendo injustos, a los que están siendo impíos con usted o conmigo. Entonces, este es un mensaje que nos deja el salmista aquí en este poema. Ahora, si analizamos el texto completo, este texto tiene una fuerte figura metafórica marcial y en el verso, entre los versos 14 y 16 dice, miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Cavó una fosa y la ahondó, y en esa misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. En estos dos versos, el poeta, el salmista nos está diciendo básicamente que la violencia genera violencia. Y muchas veces, siguiendo con la idea anterior, cuando recibimos violencia, cuando recibimos injusticia, cuando recibimos calumnias, recibimos difamación, recibimos mentiras o agresiones, queremos devolver inmediatamente esas calumnias. Queremos devolver inmediatamente esas difamaciones, queremos devolver inmediatamente esas mentiras y esa violencia que sufrimos. Básicamente, cuando nos sentimos injusticiados, cuando nos sentimos difamados, cuando nos sentimos agredidos, nuestra primera reacción normalmente es pagar con la misma moneda. Y lo que nos está diciendo el salmista es que cuando esto acontece, es decir, que nosotros paguemos con la misma moneda, el ciclo de violencia continúa y no para nunca. Y nosotros lo que tenemos que hacer es cortar ese círculo de violencia. Y es muy interesante cuando vemos porque muy probablemente este salmo fue escrito por David en la época en la que él fue injustamente perseguido por Saúl. De hecho, en el momento en que David fue ungido rey hasta que él tomó el trono, pasaron más o menos entre 12 13 años como mínimo. Es más, para que David llegara a reinar por sobre todo Israel, pasaron entre 19 y 20 años desde que él había sido ungido. Y por todo ese periodo, él fue perseguido incesantemente por Saúl, injustamente perseguido por Saúl. Y hay un episodio clásico que conocemos en el que David nos deja muy clara esta enseñanza. Hay una historia que nos cuenta la Biblia que es cuando Saúl acampa con todo ese ejército dentro de la cueva, dentro de una cueva en la cual David estaba escondido. David en ese momento tiene la chance de matar a Saúl, pero David no lo hace, sino que lo que hace es cortar un pedazo de su capa y manda a entregárselo y le manda un mensaje con la capa, con ese pedazo de capa diciendo, sabes, mira, yo tuve la oportunidad de ser violento contigo y no lo fui. Básicamente ese es el mensaje que nos da y es el mensaje que también trata de transmitir en este salmo. David lo que hace es privarse de la violencia que podía causar, aún siendo perseguido todo el tiempo, injustamente, siendo difamado, siendo injusticiado, y él se torna un ejemplo para nosotros. Aún así, David termina el salmo diciendo, alabaré al Señor por su justicia. Al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos.